estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para... Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes, iniciando una nueva semana. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, contentos de poderles acompañar a través de estas redes sociales y por supuesto también a través de Radio Restauración. Así es, por supuesto que sí, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Estamos ya iniciando el lunes, gracias al Señor, iniciando una nueva semana. Estamos en el lunes 3 de octubre, ya estamos en un nuevo mes, gracias al Señor, esperando la bendición de nuestro Señor para cada uno de ustedes. Así que esperamos que Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, sus familias en este nuevo mes. Esperamos que así como finalizamos y aún mejor septiembre, pues lo finalicemos también este mes de octubre. Así que bienvenido a su programa Reflexión. Gracias a usted que nos sintoniza en una red social, a usted que nos escucha también a través de Radio Restauración 1450 AM. Muchísimas bendiciones, esperamos se queden hasta el final. Usted que nos sintoniza en la red social, pues comparta este enlace, no lo olvide, para que más vidas sean alcanzadas. Gracias por estar conectados a estas redes sociales y desde ya le invitamos para que usted reporte su sintonía, porque iniciamos semana y queremos estar orando por sus necesidades a lo largo de toda esta semana, si Dios lo permite. Le invitamos para que usted no solamente nos pueda escribir en esta red social donde nos está viendo, sino que también si está escuchando a través de Radio Restauración, le brindamos nuestros números telefónicos. Así es, por supuesto que sí, no solamente deje su comentario, también su petición. Escríbanos en este momento a nuestros números 75 54 71 53, también hágalo al 79 40 42 95. Usted que nos sintoniza en Facebook, en YouTube, donde quiera que usted nos sintonice, ahí escríbanos usted su comentario y su petición. No olvide ser específico, ponga por qué quiere que nosotros estemos orando y también pónganos un nombre, un apellido, porque si usted pone, por ejemplo, María, si usted pone María y solamente así, hay un montón de Marías, pero si usted pone su nombre, su apellido, pues es más específico. A Dios le encanta que seamos así, específicos, así que le invitamos en este momento a que nos deje su petición. Gracias a los que ya están dando cobertura a cada una de estas transmisiones, sobre todo a aquellas personas que ya nos están dejando sus comentarios, les agradecemos mucho. Gracias por apartar un tiempo para poder estar conectados con nosotros de lunes a viernes en este horario de 10 de la mañana. Traemos Descubre el Personaje, esa sección que le invita a usted a que participe y por supuesto usted ya sea con una adivinanza, ya sea con ciertas características y juntos descubramos el personaje para este día. También tenemos la frase para este día que corresponde el que usted la comparta, medite en ella y la llevemos por supuesto a la práctica, y también vamos a compartir el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Este día iniciamos el capítulo número 3, hemos ido versículo a versículo analizando esta interesante carta y hemos aprendido mucho precisamente de esta carta epístola que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos de una vez a poder descubrir el personaje, gracias a usted que está en sintonía de Radio Restauración, como aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Bueno, le invitamos entonces para que usted ponga mucha atención y si usted logra identificar esta adivinanza o característica, usted también pueda participar. Así es. Así que vamos a descubrir quién es el personaje en esta mañana y necesitamos de su ayuda, así que le invitamos a que preste mucha atención. No lo vamos a hacer con adivinanza este día, lo vamos a hacer diferente. Yo le voy a relatar una pequeña historia de la palabra de Dios y de esa manera vamos a tratar de descubrir el personaje. Nosotros sabemos y conocemos muy bien a David, aquel personaje que venció a Goliat, aquel gran gigante. Pero fíjese que David, dice la Biblia, que en otra ocasión
los filisteos volvieron a hacer guerra con el pueblo de Israel. Y fue muchos años después que eso aconteció. Ya David no era quizás aquel jovencito de 16, 17 años, sino que ya era una persona ya de más avanzada edad. Y la Biblia dice que una vez más se topó con un gigante. Pero ¿sabe qué pasó? En esa ocasión dice la Biblia que las fuerzas de David se acabaron. David ya no tenía fuerza, pero dice que vino un personaje, que es el cual nosotros queremos que usted nos ayude a descubrir. Ese personaje dice que ayudó a David y mató a aquel gigante. Así que nosotros queremos que usted descubra quién es aquel que mató el gigante. No fue David, en esta segunda ocasión no fue David quien mató al gigante, sino que llegó alguien en ayuda para David y él fue quien mató al gigante. Ese personaje nosotros queremos que usted descubra. Más adelante vamos a darle una característica para que usted pueda conocer un poco más de este personaje. Bueno, y dejamos ya prácticamente narrada la historia para que usted pueda identificar quién pueda ser el personaje. Aclaramos, no estamos hablando de que es David. David es el hombre emblema de esta historia, pero queremos que usted nos diga quién fue el que acudió en el auxilio en ese segundo gigante que David enfrentó en su diario vivir, en su ministerio, precisamente ya ahora como rey. Así que le invitamos para que usted, si conoce cómo se llamaba ese personaje que buscó ese auxilio, David, entonces ahí usted puede hacer referencia en este momento. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes. Tengo ya una muy buena cantidad de comentarios. Les agradecemos a todos los que apartan un tiempo para poder dar cobertura a esta transmisión. Vamos entonces a la frase para este día. Gracias a usted que está conectado. Y ahora, la frase del día. Gracias a usted que está en sintonía. Vamos a compartir la frase para este día, lunes 3 de octubre. Señor, sé que tú tienes todo bajo control, en ti confío. ¿Cuántas personas en este inicio de semana no tienen que repetir estas mismas palabras, Mari? Señor, sé que tú tienes todo bajo control y en ti confío. Digo esto porque hay veces nosotros dejamos que nuestros trabajos nos absorban, las muchas tareas, las muchas ocupaciones, y no ponemos cuidado de que quien tiene que tener todo el control en nuestra vida es Cristo Jesús. Así es, y muchas veces es muy difícil poner esa confianza en Dios, y digo esto porque nuestro Dios no es como nosotros pensamos en este mundo, que todo lo vemos bien, entonces las cosas están bien. No, en Dios Él nos dice, aunque todo está mal, pon tu confianza en mí que todo estará bien. Entonces a veces como que nos cuesta un poco dimensionar, pero recuerde que nuestra mente no es la mente de nuestro Dios, nuestros pensamientos no son los de nuestro Dios. Por lo tanto, si Él dice que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros, entonces creámosle a Él, confiemos en Él, que no nos hará falta nada, aunque quizás en este momento su freezer, su refrigeradora quizás no tenga, usted confíe en el Señor, porque ¿sabe qué? Dios abre puertas por muy cerradas que estén. Dios siempre hace caminos donde no hay. Entonces nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Recuerda a Elías, cuando este personaje Dios lo mandó a un arroyo solamente está cuando llueve, por supuesto, pero Elías mismo, obviamente Dios a través de Elías había cerrado los cielos, no llovía, entonces obviamente aquel arroyo se iba a secar. Pero ¿qué pasó? Dios lo sustentó, Dios lo alimentó en todo ese proceso, en todo ese tiempo, y parecía que, bueno, aquel arroyo se iba secando, y entonces ¿de dónde iba a tomar Elías? Pero Dios estaba ahí para suplir las necesidades. Pero lo que sí es muy importante, siempre lo digo, es estar tomados de la mano de Dios, porque cuando nosotros estamos con Cristo, estamos confiando en Él, es ahí cuando todo nos va a ayudar para bien, porque para el que ama a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así que aunque se vea todo mal, en el nombre del Señor confíe en Él y el Señor le sacará adelante. Inicia esta semana poniendo todo el control bajo las manos de Dios. Amén. Aun cuando iniciamos una semana quizás complicada para algunos, recuerde que Dios está con usted, y por eso vale la pena poner todo bajo el control de Dios. Permítanos recordarle la frase para este día para que usted pues la tome muy en cuenta.
Señor, sé que tú tienes todo bajo control, en ti confío. Gracias a usted que está en sintonía de Radio Restauración, nos alegra mucho poderle acompañar y llevarle esta audición, este programa totalmente en vivo en el lunes 3 de octubre del año 2022. Vamos en este momento a retomar Descubre el personaje. Estamos analizando la historia de un segundo gigante que enfrentó David. Así es, por supuesto que sí. Una vez más quiero narrarle esa historia para usted que recientemente nos sintoniza. Quiero decirle que el personaje que queremos que usted descubra fue alguien que auxilió al rey David cuando enfrentó a un segundo gigante. Pero ese gigante, como David ya tenía más edad, no era un jovencito, la Biblia dice que ya estaba cansado. David ya no podía continuar, pero entonces en ese momento llegó este personaje y mató al gigante, el gigante que quería obviamente matar a David. Así que nosotros queremos que usted nos ayude a descubrir quién es ese personaje que ayudó a matar a aquel gigante, que defendió, que socorrió a David en ese momento. Solamente quiero darle una pista más, una característica más. Este personaje era hijo de Sarbia, eso le puedo decir, así era el nombre de su padre, hijo de Sarbia. Así que le invito en este momento, si usted recuerda quién fue quién fue ese personaje que ayudó a matar a ese gigante que quería hacerle daño a David, pues escríbanos en los comentarios. En este momento usted lo puede hacer, usted que nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración. También usted puede enviarnos su mensaje de texto al 75 54 71 53 o al 79 40 42 95 y ayúdenos a descubrir el personaje. Gracias por estar con nosotros. A usted que ya está analizando esta historia, queremos recordarle que si usted sabe de qué personaje estamos en este momento narrando, usted puede dejarnos su comentario, como ya lo está haciendo mi hermana Dorian Aparicio en la fanpage de su servidor. Gracias, ¿verdad? Gracias por estar dando cobertura a esta bendición. Cabe mencionar que los hijos de Sarbia vienen siendo familiares específicamente del rey David. Eran 3 hijos, los 3 hijos de Sarbia, como se le conocen, y están constantemente siendo mencionados. Uno de ellos es el capitán del ejército del rey David, ya establecido precisamente como rey, y cuando hicieron de Jerusalén su capital. No puedo mencionar los nombres porque eso es lo que usted queremos que descubra, ¿verdad? Por lo menos el personaje que le ayudó a David en ese momento que enfrentó ese segundo gigante, lo cual a David se le terminaron las fuerzas en ese momento y resultó que nunca en ese momento podría vencerlo, ¿verdad? Derrotarlo, hasta que llegó esa persona en ayuda, en auxilio, y de ahí fue que le dijeron a David: nunca más saldrás a la batalla, no sea que apagues la lámpara en Israel. Así, yo creo que hoy sí está un poquito más difícil, porque habíamos estado poniendo esas adivinanzas y que rapidito lo descubrían, pero hoy dijimos, no, vamos a poner algo que podamos pensar un poco más quién pueda ser el personaje. Pero sabemos que ustedes son lectores de la palabra de Dios, así que les invitamos, usted que no ha participado, usted que no nos ha dicho quién cree que es ese personaje, lo puede hacer en este momento. Y ahora fíjese que le voy a dar hasta algo más, que es muy fácil hacerlo, aunque bueno, quizás le esté enseñando a hacer trampa. En este momento solamente quiero decirle, usted lo puede hasta googlear, usted puede poner ahí y descubrir también el personaje. Esa es una manera para poder ayudarle, así que le invitamos en este momento. Si usted no está pensando y no sabe y le está saliendo un mito del cerebro, pues hágalo y nos ayuda a descubrir quién es el personaje, porque se trata de aprender más, no se trata bueno, si no sabemos, pues se trata de saber también de otra manera, buscar otra manera de poder saber quién es ese personaje y compartirlo en esta sección, poder compartirlo en los comentarios para que aquellos que también no saben, pues podamos saberlo en esta hora y aprender algo de ese personaje. Así que no olvide, queremos que usted nos ayude a descubrir quién es el personaje que auxilió a David cuando David no podía con ese segundo gigante que él se enfrentó. No podía él ya porque no tenía fuerzas, entonces vino alguien y le ayudó a matar a aquel gigante. Si no, en ese momento seguramente David hubiera quedado muerto, pero no, siempre hay alguien que nos ayuda y este personaje queremos que usted nos ayude a descubrir. Gracias a usted que está en sintonía, gracias a Sonia Rodríguez, Elizabeth Miranda, Julio Vázquez, que nos dejan sus comentarios, mi hermana Hilda Cruz, no sé si por ahí hay más en la fanpage.
No, mi hermana Teresa Martínez, mi hermano José Luis Romero, mi hermana Dorian Aparicio, que ya mencionaba que estaba participando, y mi hermana Hilda Cruz. También a través de los 1450M de Restauración, ahí está también en sintonía mi hermana Ibis de González, que ella también ya nos envía un listado de peticiones. Con gusto vamos a estar orando, amada hermana, gracias por estar en sintonía. Al igual que ella, no olvide usted que nos sintoniza a través de los 1450M, envíenos su petición, envíenos sus comentarios a través de este número 75 54 71 53 o 79 40 42 95. Gracias por estar conectados en esta transmisión. Vamos a pedir a Dios que sea Él el que hable a nuestra vida. Quedamos en la sección donde Dios habla a nuestro corazón a través de el estudio de su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo. Gracias por darnos la oportunidad de poder ser copartícipes de tu palabra que sigue siendo viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ahora háblanos a través de esta serie, a través de este estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Hemos dado ya cobertura al cierre del capítulo número 2 y hemos analizado cómo el evangelio había llegado a la iglesia de Tesalónica y cómo algunas personas se habían opuesto precisamente al evangelio, y también cómo los tesalonicenses estaban sufriendo mucha tribulación a causa de el creer en el Hijo de Dios. No obstante, Pablo no usó de lisonjas, no usó de mentiras, sino que les habló claramente de lo que es el evangelio. El evangelio es una transformación y que debe de aflorarse aún en los momentos más difíciles. Es donde la persona puede sacar a relucir, puede relucir más bien el hecho de que sí ha vivido esa transformación. Quiero hablarles en esta oportunidad, para iniciar el capítulo número 3, de las reacciones del sufrimiento. Ese sería el tema, reacciones del sufrimiento. Para ello vamos a tomar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Una vez más, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Esos versículos que acabamos de leer es donde, después de haber cerrado el paréntesis del final del capítulo anterior, específicamente los versículos 19 y 20 del capítulo 2, se cierra el paréntesis en el que Pablo expresó su esperanza. Ahora retoma el relato de los sucesos que se produjeron después de su visita a Tesalónica, es decir, lo que va a producir en la primera oportunidad la fundación de esta iglesia. Retoma nuevamente el tema y aparece en el versículo número 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ante la ansiedad de Pablo, específicamente por los tesalonicenses recién conversos y sometidos a esa persecución, el equipo apostólico tomó la decisión de separarse. Recuerde que ellos estaban con Silvano y Timoteo. Pablo se quedó en Atenas, en tanto que Timoteo volvió a Tesalónica, a esta iglesia, para indagar el estado de aquellos hermanos. En la frase que dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, no queda claro a quiénes más, aparte de Pablo, incluye el plural, solos. El papel de Silvano no es mencionado, pero en Hechos capítulo 17 el relato presenta a Pablo aparentemente solo predicando en Atenas, según el libro de los Hechos. Con ese relato parece concordar que el versículo número 5, en el que Pablo vuelve a usar la primera persona del singular. Ahora bien, el que Timoteo hubiera podido volver a Tesalónica indica principalmente que la persecución se enfocaba en Pablo,
Porque si Timoteo logró regresar nuevamente a la iglesia de Tesalónica y que la persecución era enfocada a Pablo, quien no podía hacerlo, obviamente, porque aquí lo está mencionando, una vez que Timoteo partió a Tesalónica, Pablo predicó en Atenas. Y ya le dije, eso está registrado en el libro de los Hechos. Y después se dirigió a Corinto. Cuando Timoteo volvió a Tesalónica, a Atenas, no encontró a Pablo, pero la información de que estaba en Corinto, Timoteo fue ahí y específicamente fue como finalmente Pablo recibió las noticias de la iglesia de Tesalónica. Y en reacción escribe esta primera carta a los tesalonicenses. O sea que este capítulo número 3, estos primeros versículos del capítulo número 3 nos habla de cómo esa noticia o cómo recibió la información Pablo precisamente acerca de este personaje. Un valor agregado de los equipos específicamente ministeriales es el de permitir la distribución de las responsabilidades. Hay de aquellos que quieran hacerlo todo, no se puede. El contar con un equipo le permitió a Pablo indagar la condición de los tesalonicenses en un momento cuando él no podía visitarlos, porque Pablo estaba siendo, como bien lo dice, perseguido. La persecución iba para él, porque desde el momento que Timoteo tenía, voy a decirlo, libre movimiento por estas ciudades, significa que la persecución era directamente para Pablo. El contar con ese equipo le permitió a él indagar la condición de los tesalonicenses en un momento tan crucial cuando él no podía visitarlos. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pudo continuar la tarea evangelizadora en Atenas y después en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto. Según sus capacidades, es importante que las iglesias puedan desarrollar sus equipos, puedan tener una atención personalizada, aunque va en contra del concepto contemporáneo del estrellato ministerial. Es el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento el que puede garantizar la adecuada atención de las personas. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando nosotros, predicadores, pastores, obreros, ministros, queremos abarcar todo, no lo vamos a lograr todo. Debemos tener o formar también un equipo de trabajo que ayude precisamente al bienestar de la obra, al bienestar de la iglesia, al bienestar de lo que tanto precisamente las personas están necesitando. Ahí es donde cobra tanto valor el hecho de que Timoteo ejerciera también en este equipo de trabajo el ministerio por el cual Dios lo había formado a través de Pablo. Por eso es que dice en el versículo número 2, que específicamente podemos retomar en este momento, cuando le dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, le dice, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mire qué interesante. Pablo les dice a los de Tesalónica: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba desarrollando ese interés por la iglesia. A pesar de que la carta fue escrita después del regreso de Timoteo, el apóstol torna tiempo precisamente para elogiarlo, llamándolo en primer lugar hermano, en segundo lugar servidor de Dios, en tercer lugar colaborador nuestro. En realidad esos términos no son tan encomisiosos como los que él dedica en otras de sus cartas. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Filipenses. La razón es que Timoteo había estado ya en 2 ocasiones con los tesalonicenses, y eso les había dado la oportunidad de relacionarse con él y de conocerlo. Por eso bastaba con presentarlo como hermano, lo cual habla de la manera en que Pablo lo veía, no como un subordinado, sino como un fraterno, como una persona que estaba dispuesta a servir. Calificarlo como servidor de Dios habla de la fidelidad que este muchacho, joven Timoteo, lo estaba realizando muy bien, lo cual lo llevó al punto de arriesgarse al volver
precisamente a Tesalónica por amor a los hermanos. Si en ese momento había una persecución, ¿qué es lo que motivó a Timoteo a visitarles, a dar cobertura ministerial a esta iglesia que estaba también sufriendo tribulación, como ya lo vimos en el capítulo número 2, y como también ahora se suma el hecho de los mismos apóstoles están sufriendo el martirio y, por qué no decirlo, persecución? Por eso es que Pablo ya no puede llegar a la iglesia de Tesalónica y envía a Timoteo. Pero ¿cómo es que Timoteo va y envía? Por eso es que Pablo está elogiando también a este joven, llamándolo hermano, servidor de Dios. Eso nos habla de la fidelidad de Timoteo. Eso nos habla de una entrega, de un entusiasmo, ¿por qué no decirlo?, de una fuerte convicción de poder servir. Porque hay personas que sirven por algún interés, porque hay personas que sirven de alguna manera porque les muestran que les van a dar esto, les van a dar lo otro. Pero Timoteo no. ¿Qué le podía ofrecer en este momento Pablo? Sino solamente ser un servidor de Dios, solamente ser un hermano en Cristo Jesús. Y como ya vamos a analizar la tercera frase, un colaborador nuestro. Eso era Timoteo. No tenía en este momento mayores, voy a decirlo, fortaleza, Pablo, como para decirle, te voy a dar esto. No, si él vivía de tiendas, de hacer tiendas, y la hacía para poder predicar la palabra de Dios. En verdad, él no buscaba su interés propio, sino buscaba el interés, si usted me lo permite decirlo así, del evangelio, de esa fidelidad. Llevaba un punto específicamente a su favor. En verdad, él no buscaba interés propio. También, al llamarlo colaborador nuestro, Pablo designa a Timoteo como parte de las personas asociadas con él y que formaban parte de su equipo. Usted y yo, que me está escuchando, necesitamos tener personas que nos ayuden en nuestro diario vivir, que nos van a ayudar en el desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Hay de aquellas personas que quieren abarcarlo todo. Hay de aquellas personas que dicen, no, a mí que no me digan nada porque yo sé cómo voy a hacer las cosas. Cuidado con eso, porque Pablo nos muestra que él necesitó colaboradores, necesitaba que ayudaran, necesitaba que le dieran palabras muchas veces de aliento. Mientras él predicaba en Atenas, en el areópago de Atenas, en la iglesia de Corinto, manda a Timoteo para ver cómo está la iglesia de Tesalónica. Pablo designa a Timoteo como parte de las personas asociadas y que formaban parte de su equipo. En posteriores cartas, Pablo habría de mencionar a otros colaboradores y colaboradoras, como bien destacan en la mayoría de cartas, como podemos mencionar algunos ejemplos: Priscila y Aquila, que está en Roma, Andrónico y Junias, que está también en la iglesia de Roma, Urbano, Epafrodito en Filipenses, Clemente también en Filipenses, el amado Filemón, colaborador nuestro, que bien menciona parte de su equipo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice, mis colaboradores. Sin duda, Timoteo fue de los primeros en ser incorporado al equipo de colaboradores de Pablo. Después de un tiempo, usted y yo nos convertimos en eso, en colaboradores, en ser personas servidores, personas que necesitan ayuda de otros y que por qué también no podemos dar ayuda de otros. Es interesante cuando Pablo le dice estos tres elementos al joven Timoteo. En primer lugar, hermano. ¿Qué tanto nosotros estamos mostrando hermandad dentro de la comunidad cristiana? En segundo lugar, ser un servidor de Dios es la mejor honra, es la mejor, voy a decirlo de esta manera, detalle que usted pueda tener en la vida, el llamarnos servidor de Dios. En tercer lugar, colaborador nuestro. El colaborar, el entregarnos de lleno en la vida espiritual nos va a llevar a desarrollar un crecimiento espiritual tan especial en nuestra vida que cada uno de nosotros lo vamos a poder valorar en la medida que tomemos en cuenta lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Ahora vamos al versículo número 3 específicamente. Quiero retomar este versículo para poder dar cobertura al siguiente punto. Vean lo que dice el versículo número 3. A fin de que nadie se inquiete, decía Pablo, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire qué interesante.
a fin de que nadie se inquiete, dice Pablo, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto es que estamos puestos precisamente en el desarrollo del Evangelio. Para Pablo no hay ningún ápice de duda. Él sabía que tenía que mostrar estos elementos. Que nadie se inquiete, decía Pablo. Eso es fácil decir, que nadie se inquiete, pero difícil de asimilar cuando se viven momentos de oposición violenta. No inquietarse solo es posible cuando se posee una convicción de que las cosas van tal como han sido ordenadas. Pero esa convicción solo se puede adquirir al tener el panorama más amplio. El sufrimiento está relacionado con el seguimiento de Jesús. Es parte inalienable, no se puede separar, no podemos separar una de la otra. Las Escrituras lo presentan en términos de la colisión de naturalezas que existen entre la luz y las tinieblas, como bien lo dice Juan capítulo 1 versículo 5. La contrariedad es de tal manera irreconciliable que luz y tinieblas no pueden coexistir en el mismo espacio, en el mismo momento. O hay luz o hay tinieblas, y no se puede tener las dos. De igual manera, cuando la luz del Evangelio irrumpe, llega la lucha contra las tinieblas, se establece de manera inmediata. Llega precisamente a iluminar aquella oscuridad. La oposición es el destino previsto para los discípulos de Jesús, como Pablo lo afirma. Para esto estamos puestos. Interesante el análisis de Pablo, porque él decía, para esto estamos puestos. Además, el sufrimiento es tan esperado que el apóstol podía predecirlo como lo hace en el siguiente versículo. Pero antes de analizar ese siguiente versículo, encontramos un detalle muy especial, y es el hecho que él dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Que el Evangelio es aquel que siempre van a venir tribulaciones, que siempre van a venir dificultades, pero ante esas dificultades nuestro corazón no se debe de inquietar, dice Pablo. No debemos de inquietar nuestros corazones, porque vosotros mismos, dice Pablo, sabéis que para esto estamos puestos. Como diciéndole, yo sé cuál es mi objetivo, yo sé por qué está muchas veces por qué atravesamos todas estas tribulaciones. Pues yo mismo podría hacerle la misma pregunta a usted. ¿Y usted sabe para qué fue creado? ¿Y usted sabe para lo que fue diseñado? ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios le ha dado la vida? ¿Usted tiene la plena seguridad, la convicción de que muchas veces nuestro corazón quizás va a atravesar tribulación, pero que no debemos inquietar nuestras vidas? Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, que aunque andemos en momentos difíciles, que aunque andemos en situaciones caóticas, conflictivas, que nuestro corazón no se debe de inquietar, porque con nosotros está, dice Pablo, el poderoso de Israel. Esa es la primera. Lo segundo que él dice es que sabéis que para esto estamos puestos. Yo creo que aquellas personas que fallan, que muchas veces sucumben ante la tentación, es porque no saben específicamente ni para dónde van. No saben de dónde vienen ni para dónde van, y ahí es donde las personas entran en esa sequía y no pueden vislumbrar más allá de lo que precisamente Dios está estableciendo a la luz de estos versículos. Dice el versículo 4, porque también, dice Pablo, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Aquí hay algo interesante, porque él dice, porque también estando con vosotros, es decir, cuando llevamos el Evangelio a Tesalónica, nosotros les anunciamos, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y vosotros lo sabéis, dice Pablo, como diciéndole, yo les hablé que ustedes iban a atravesar tribulaciones, angustias. Aunque Pablo había compartido con los tesalonicenses solamente 3 días de reposo, según Hechos capítulo 17 versículo 2, solo 3 días, ya les había advertido que tendrían que afrontar
tribulaciones. El tema de la persecución era parte del mensaje evangelizador del apóstol. Esto es algo que debe rescatarse en el presente, cuando predomina un evangelio de ofertas alegres, de bienestar, de complacencia, de circunstancias que poco tienen que ver con el compromiso de seguir a Jesús. Como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, quien sigue a Jesús con conciencia afrontará reproches. El que sigue a Jesucristo va a ser, voy a decirlo de esta manera, va a ser lugar a burlas, a ofensas, a desprecios, a presiones familiares, a presiones laborales. Esas son las marcas de la verdadera conversión. Si una persona no posee estas marcas, no enfrenta reproches, no va a enfrentar burlas, no enfrenta ofensas, desprecios y aún presiones familiares y laborales, esas marcas resulta que son las de una genuina conversión, de una persona que realmente ha establecido una comunicación o un cambio trascendental en la vida de Jesús. Cuando nosotros dejamos que Cristo sea el centro de nuestra vida, que hemos comprendido esa tribulación y, por qué no decirlo, aún en medio de esas dificultades, sabemos que ante todo eso podemos declararnos más que vencedores. Sufre precisamente es porque su experiencia es solo es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero cuando Cristo está, aunque la tribulación sea fuerte, Dios precisamente limpia y nos da la cobertura necesaria. Sin embargo, cuando se trata de un compromiso serio y profundo, pronto habrá un fuerte choque con el mundo, porque los valores del evangelio son antagónicos a los del mundo y el conflicto es inevitable. A esto les parece cosa extraña que vosotros, decía Pedro, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 4. Qué interesante. Cuando nosotros no corremos, cuando nosotros no disfrutamos, voy a decirlo, lo que Dios está haciendo alrededor nuestro, ahí es donde cobra mucho valor. Versículo 5. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por lo cual también pudiendo soportar más, no soportar más, decía Pablo, envié para informarme de vuestra fe. A Pablo que necesitaba saber las noticias de Tesalónica. La tentación, ahorita habla de este detalle, no sea que os hubiese tentado el tentador. La tentación de la que habla cuando dice os hubiese tentado el tentador es la apostasía, retractarse del evangelio. El ceder hubiera tenido por consecuencia que su trabajo resultase en vano. En ese caso habría triunfado la persecución sobre el evangelio. Como Jesús lo explicó en la parábola de hablar de la semilla que cayó en el terreno, precisamente pedregoso. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas capítulo 8 versículo 13. La clave se encuentra en tener raíces en la palabra de Dios. De ahí que el énfasis del predicador no debe estar en las emociones o en las experiencias, sino en la enseñanza de las Escrituras. Que la enseñanza sea la parte fundamental de nuestras vidas, que la palabra sea la que nos oriente, que la palabra sea la que nos dé el refugio perfecto que nosotros tanto estamos necesitando. Cuando dejamos que la palabra obre en nuestras vidas, nos marque el camino, nos trace el rumbo, es ahí donde las personas, aunque venga o seamos tentados por el tentador, como dice este versículo, no va a resultar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a estar con nosotros. Bien dice Pablo en este versículo número 5 de la primera carta a los tesalonicenses, por lo cual, dice Pablo, también yo,
No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. No, yo no quiero eso, decía Pablo. Yo necesito saber cómo está la comunidad de Tesalónica. Interesante, versículo 6, finalizamos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Oiga, qué interesante. Para Pablo, él necesitaba saber cómo estaban estas personas. El regreso de Timoteo fue motivado de celebración. Él no solo traía noticias de la fe perseverante de los tesalonicenses, sino que también traía dicha información que para Pablo resultaba muy importante. Yo creo que aquí es donde cobra tanto valor esta enseñanza, el que cada uno de nosotros demos cobertura a lo que Dios precisamente nos ha dado. Ese amor que Pablo reflejaba por la iglesia es el amor que Dios desea que nosotros reflejemos, tengamos los unos por los otros. Bien vale la pena. Ellos estaban tan deseosos de ver a Pablo como él de verlo a ellos. El trabajo del apóstol Pablo no había sido en vano. La iglesia prevalecía a pesar de la tribulación. La iglesia prevalecía a pesar de las dificultades. Pablo seguía anunciando el mensaje a pesar de las dificultades. Qué hermoso es saber de los que anuncian la paz. Qué hermoso es saber de aquellos cristianos que pasan los días, que pasan los años y siguen luchando, siguen perseverando, siguen anclados a esa roca inconmovible de los siglos. Qué precioso es saber de personas que aunque van a otros países, pero se mantienen anclados en la verdad, y la verdad es Cristo. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Qué bendición es saber de cristianos que por algún momento los dejamos de ver, pero porque se fueron a otro país, y uno de repente los encontramos, de repente les decimos: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, hermano, gozoso, perseverando, congregándome. Qué lindo. Qué lindo es saber de personas que siguen manteniendo la postura del Evangelio en Cristo Jesús. Pero también sé que estoy dirigiendo mi mensaje a muchas personas, y quizás usted no esté dando cobertura a este mensaje, y quizás usted diga: yo quisiera responderle así, hermano, pero la verdad es que yo me alejé del camino de Dios. La verdad es que las tribulaciones, la verdad es que el pecado, la verdad es que las malas decisiones, la verdad es que las muchas faltas me hicieron apartarme del Evangelio, y actualmente no me estoy congregando, y actualmente he tomado malas decisiones en la vida, y actualmente estoy sufriendo a causa del embate de haber desobedecido la voluntad de Dios, y yo no quiero seguir en este camino. Bueno, si usted es de las personas que dicen de esa manera, yo le digo: Jesucristo le dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él y Él le sostendrá. Nunca es tarde para volvernos a esta senda. Nunca es tarde para poder reconciliar a los hombres con Dios. Nunca es tarde para que usted vuelva al camino correcto. Bien vale la pena que, aunque la tentación llegó a usted a causa del tentador, no deje que esas tentaciones simplemente lo hayan derribado o lo tengan quizás dando cobertura ajena. Es momento de levantarse. Es momento de que usted, al iniciar esta semana, al iniciar esta reflexión, usted tome en cuenta que Dios nunca lo ha abandonado, que Dios está con usted, y que por ende Dios tiene todo el perfecto control para su vida. Bien vale la pena que en este momento usted le diga al Señor con toda libertad: Señor, ayúdame, no puedo más, no puedo seguir de esta manera, pero yo sé que tu vara y tu cayado me infunden aliento, y que tú, Señor, puedes ayudarme en este momento tan difícil que estoy enfrentando. Si usted se lo dice al Señor de todo corazón, no dude que Él va a dar respuesta a su necesidad. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, gracias por estas reacciones que encontramos ante la tribulación.
Gracias porque aunque nos avecina la tribulación, a pesar que muchas veces reaccionamos de una manera inadecuada ante la presión de grupo, ante la presión que las personas ejercen, ahora suplicamos que esas reacciones del sufrimiento se reflejen en nuestra vida para bien, que podamos tomar mejores decisiones cuando nos tomamos de tu mano. De esa manera somos más que vencedores. Padre, yo te ruego por cada una de las vidas que en este momento, por alguna mala decisión, quizás se alejaron del Evangelio y no mostraron estas reacciones para bien, sino que su reacción fue apartarse ante la prueba, su reacción fue apartarse ante el dolor, su reacción fue apartarse del Evangelio ante las múltiples dificultades. Aquellos que han en este momento cometido alguna falta, pecado, auxíliales, guíales tú, Señor, perdónales, que ellos puedan reconocer que sin ti nada podemos hacer, que es por tu gracia infinita que tú nos das vida y vida en abundancia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más. Y aquí estamos ya para leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Y por aquí tenemos a mi hermana Hilda Cruz que nos escribe: Dios les bendiga, hermana, le pido, dice, oración por mi hermana Silvia Ríos. Mañana irá a hacerse examen de miscopiopara, dice, espero haberlo pronunciado bien, dice, para ver si es cáncer de colon. Gracias, hermanos, amén. Con gusto vamos a estar orando por su hermana. Y dice: Dios me los bendiga, amados hermanos, gracias a Dios, otra semana más de vida, aquí esperando la palabra que nos da vida a nuestra vida. Amén, amén, bendiciones. Así es, definitivamente el Señor pues nos da vida y esa palabra es la que nos sustenta cada día. Amén. Y mi hermana Elizabeth Miranda también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga, hermano, feliz y bendecido inicio de semana para todos. Amén. También para cada uno de ustedes, amados hermanos, deseamos de todo corazón. Hermana Dorian Aparicio dice: bendiciones, amados hermanos, y dando gracias a Dios por comenzar una semana más. Bendiciones, Pastor Melvin y su amada esposa. Dios siga bendiciendo sus vidas. Muy lindas las alabanzas de hermano Joel Ruano, definitivamente un hermano muy usado por el Señor. Y dice: linda reflexión, gracias a Dios por su palabra y ayúdanos siempre a tomar buenas decisiones. Amén, así sea. Hermana Hilda Cruz dice: aleluya, amén. Hermana Sonia Rodríguez nos envía un emoji. Hermana Elizabeth Miranda dice: amén. Hermana Reina Valdés dice: bendiciones, hermanos, agradecida por un nuevo día y disfrutando de reflexión. Amén. Hermana Reina Valdés también dice: amén, gloria a Dios. Hermano José Luis Romero dice: amén. Hermano Julio Vázquez también dice: gloria a Dios. Siervo Melvin López. Hermana Aida Alemán dice: amén. Hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por permitirnos iniciar un nuevo mes, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana Teresa. Hermana Sonia Rodríguez dice: gloria a Dios, aleluya. Y hermana Dorian Aparicio, ella es la única pues que participó este día en el personaje y nos dice que es Abisaí, el personaje que es el que queríamos que ustedes descubrieran en esta mañana. Gracias, hermana Dorian Aparicio, por haber participado. No olvide, estamos aquí para aprender juntos. Usted que tenía dudas quién era el personaje, pues ahora vamos a ver quién es ese personaje, Melvin. Definitivamente, y es Abisaí. Abisaí, que es el hijo menor de los tres hijos de Sarbia, y definitivamente en un momento tan difícil que David enfrentó, él se cansó y no pudo enfrentar a ese gigante, y en su ayuda salió al rescate Abisaí, hijo de Sarbia, y le ayudó. Eso nos da dos enseñanzas tremendas. En primer lugar, lo que hablábamos en la reflexión, que no todos nos necesitamos y que tarde o temprano hemos de enfrentar otro gigante en la vida, y que tal vez el primer gigante usted lo enfrentó de una manera categórica y sin dudar, y tenía toda la disposición y las fuerzas necesarias, pero siempre van a haber otros gigantes en la vida, y tal vez ese otro gigante usted no lo va a poder vencer, pero sí con la ayuda de personas que le van a dar cobertura en su crecimiento espiritual,
quien quita que esa otra persona venga en su auxilio, como le ocurrió a David. Y la segunda gran enseñanza es que cada uno de nosotros debemos depender no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad. Porque alguien podía decir, hey, pero la Escritura narra que David era más alto, más gigante, su escudo pesaba todavía más ciclos de plata que el que ahora enfrentó también David, y resulta que era menor en cuanto a capacidad militar, pero a ese que era de menor capacidad, David no lo pudo vencer. Entonces no está en nuestras fuerzas humanas, no está en la capacidad intelectual que una persona pueda tener, no está en la mejor estrategia de guerra que usted pueda tener, es depender totalmente de Dios. Así es, definitivamente, eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Si usted desea leer esa extraordinaria historia, pues hágalo después de reflexión, por supuesto. También tengo un comentario aquí en Restauración 1450M a través del 75 54 71 53, y dice mi hermana: buenos días, que Dios les bendiga, les saluda hermana Ibis de González, y nos dice mi hermana: les pido oración por liberación de vicios y salvación por Kevin Ariel González, por Jaime Mauricio González, por Dima Javier González, por Cindy González, Diana Elizabeth y Yesenia Carolina. Dice, por favor mis hermanos, dice que Dios me los bendiga y me les siga usando grandemente. Amén, hermana Ibis de González, con gusto vamos a estar orando por sus familiares, que Dios Todopoderoso, pues sabemos que Él puede romper toda cadena. Gracias también a Roberto Majano, que dice que bendiciones de parte del dúo Voces para Cristo. Estuvieron con nosotros este dúo alabando y exaltando el nombre de Dios en una de las vigilias que hemos tenido como zona. Gracias, mi hermano, y saludos también, ¿verdad? Que el Señor les siga usando para la gloria de su nombre, y pues pronto también los vamos a tener nuevamente. Mi hermana Dorian Aparicio recién también nos escribe y nos dice: gracias por sus oraciones por el bebé del que estábamos orando. Ya está en casita con su madrecita. Es el bebé que estaba ingresado desde que nació. Dios es fiel, gloria a Dios, dice. Amén, bendiciones, mi hermana. Es el bebé que desde que nació tenía problema de una arteria, dice, del corazón, lo cual estuvimos orando la semana anterior, si no mal recuerdo, ¿verdad, Mari? Así es, para Dios no hay nada imposible, y lo comprobamos una vez más. Gracias, hermana Dorian, por dejarnos su testimonio, porque eso, cuando nosotros damos nuestro testimonio, pues la fe de aquellos que están esperando un milagro de parte de Dios es fortalecida. Así que por esa razón, cuando usted que quizás ha pedido una petición reciba el milagro de parte del Señor, pues compártalo, así como lo ha hecho mi hermana Dorian en este momento. Y así creemos que Dios va a seguir obrando en la vida de aquellos que están pidiendo un milagro. Quizás usted tenga días de estar pidiéndole al Señor, quizás semanas, meses, no lo sé, pero el tiempo es de Dios, no lo olvide, no se impaciente, pídele al Señor paciencia, que nos ayude a esperar en Él, porque su tiempo es el perfecto, no es el nuestro, es el de Dios, y Él no se equivoca, Él siempre llegará justo en el momento que nosotros lo necesitamos. Gracias por haber estado con nosotros. Esas son las secciones que hemos compartido para cada uno de ustedes con mucho amor. El personaje Abisaí, hemos compartido la palabra de Dios. Hemos también recibido esos testimonios preciosos que mi hermana Dorian pues nos ha compartido. Saludos a todos. Vamos a hacer la oración que da por finalizado el programa y por las peticiones de oración. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta bendición de iniciar una semana con gozo, con alegría, con esa satisfacción plena de que tú, Señor, respondes a cada una de nuestras necesidades. Ahora solo nos quedan 2 niños, Dios mío, que están también en estado crítico de salud. Ahora suplicamos que tú tomes control de todas y cada una de estas peticiones que queremos poner delante de tu presencia. Sí, Señor, seguimos pidiendo a ti, Padre, por cada una de estas vidas que esperan respuesta de parte de ti, oh Dios. Te pedimos en esta hora por la vida, Señor, de la niña Andrea Segura Dimas, Señor, dale la sanidad que necesita esta niña de esa alergia, Padre, de misericordia de ella. Te pido también por la vida de mi hermana María Magdalena de Ventura, Señor, seguimos rogando para que tú intervengas en su vida. Mira esa alergia que también se ha presentado en tu hija, Padre, sánala completamente de esa alergia agresiva, Padre. Te pedimos también seas tú deshaciendo, Señor, toda hernia, Padre, que tu sierva tiene. Te
pedimos en esta hora la arranque y la saque de su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pido, Señor, por mi madrecita, seas tú sanándola de esa hernia. Para ti no hay nada imposible, oh Dios, ten misericordia, y sabemos que tú puedes operar a cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también, Señor, por la vida de ese niño de 7 años, Juancito, Padre, que está en coma, Padre. Te pedimos, tengas misericordia de él. Llega a ese país de Argentina, Señor. Sabemos que tú trasciendes fronteras. Te pedimos un milagro para este pequeño, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos escuchar el testimonio, así como el que acabamos de recibir del niño, Señor, de tres semanas de nacido. Te pedimos, asimismo, queremos escuchar esos testimonios, Señor, para fortalecer la vida de aquellos que están esperando un milagro de parte de ti, oh Dios. Te pedimos también en esta hora por la vida de mi hermana Lucy Zelaya, Señor. Sigue obrando en tu hija, síguela fortaleciéndola, Señor. Te pedimos, ayúdala, auxíliala, Señor. Quita esas infecciones en sus ojos totalmente, Señor. Quítala, mira esos años que ella está sufriendo con esta enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda irritación en esa vista, Padre. Te pedimos también por la vida de Kevin Ariel González, por Jaime Mauricio, Señor, por Dimas Javier González, por Cindy González, por Diana Elizabeth, por Yesenia Carolina. Convierte estas vidas a ti, inquieta sus corazones, Padre, al arrepentimiento. Sabemos, Espíritu Santo, que tú puedes obrar, tú puedes tocar estas vidas. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa en ellos. Te pedimos, aquellos que estén en vicios, seas tú libertándole de esos vicios, en el nombre de Jesús. Toda cadena del enemigo la reprendemos, Señor, y es rota por tu gran poder, por tu sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario. Te pido también, Señor, por la vida de Maribel de Martínez. Mire ese cáncer, Señor, sánala, Padre. Ya recibió esa primera quimioterapia y sabemos que tú vas a hacer ese milagro, Señor. Sabemos que tú la vas a sacar adelante. En tus manos le depositamos. Fortalécela, Señor Jesús. Te pedimos también por su esposo, Pedro Martínez. Seas tú obrando, Señor Jesucristo. Seas tú sanándolo, Señor. Mira en ese hospital donde se encuentra. Sé tú sanando ese pie diabético, Padre. Sánalo completamente, Señor, que no pase a más esa bacteria en ese pie, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Seas tú sanándolo, Señor, y dándole el alta de ese hospital, Señor, y que pueda regresar a su casa sano, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por la conversión de su vida también. Seas tú convirtiéndolo a ti, Señor. En primer lugar, conviértelo y luego sánalo, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Cristo. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Gloria Dios. a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su